¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tú Decides, este espacio de la coyuntura electoral próximos al domingo 12 de abril. Hoy tenemos como invitado al candidato Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula a la Cámara de Diputados con el partido político Ahora Nación. ¿Qué tal, candidato? Bienvenido. Muchas gracias, Maribel. Agradecer por el espacio que nos brindas el día de hoy para poder participar en este canal que tiene bastante sintonía, que tiene bastante alcance en las redes sociales como es Guala, y felicitar su trabajo y saludar a toda la región Piura y todas sus provincias el día de hoy, y esperamos pues no tener una charla amena y a poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles el día de hoy. Así es, candidato, la importancia de que el electorado los conozca a cada uno de los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. En este primer bloque, candidato, es importante conocer un poquito más de usted. Vemos en su hoja de vida, usted nació en Lima, pero reside en Sullana. ¿Qué lo motivó a hacer carrera política aquí en esta región? Bueno, si bien es cierto, nací en Lima porque mi padre es policía en retiro, es suyanero mi padre, mis abuelos son suyaneros. Estudié inicial en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, los Amarillitos de Sullana, primaria y secundaria en el colegio Víctor Reolaya de la Torre y Virgen de Fátima, y la universidad en la Universidad Nacional de Piura. ¿Cómo es que yo comienzo a participar en política? ¿Por qué? Lo que me motivó en un inicio fue la lucha por buscar que se respeten mis derechos. Yo soy provinciano, soy de la provincia de Sullana, y todos los provincianos, cuando ingresamos a la Universidad Nacional de Piura, nos damos cuenta con una realidad, que hay bastante corrupción en la universidad. Mi padre me daba solo 3 soles para ir a la universidad, un sol 20 de ida, un sol de venida, y me quedaban 80 céntimos, 50 céntimos para llegar temprano a mi primera clase, me regresaba a pie y lo que me quedaba eran para copias o para ver la forma como almorzaba. Dentro de la universidad nos ponían horarios distintos, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Los catedráticos de la universidad más bien veían adaptar su horario a las universidades particulares y no a las públicas, que era donde tenían la estabilidad laboral. Entonces eso hacía que me quede todo el día y a veces no había para comer. Como no había para comer, se puede aguantar todo, a veces menos el hambre. Íbamos por ahí a comprar una papa con pota frente a la universidad, ese era mi almuerzo, cuando lograba juntar, ¿no?, de real en real, o a veces también dentro de la universidad nos íbamos con otros provincianos de Talara, Yavaca, Sechura, Chulucana, nos íbamos, ¿no?, a los árboles, y luego descubrimos que había un comedor universitario. Y cuando fui a preguntar al comedor universitario cómo hacía para acceder a este comedor, me dijeron: no te corresponde porque eres cachimbo, tienes que estar en el 3er ciclo. Ah, bueno, revisé la ley, revisé las normas de la universidad y evidentemente no me correspondía porque no eres un estudiante regular. Entonces comencé a ver que también dentro del comedor, una figura y una palabra que utilizan coloquialmente todos los que hemos pasado por la Universidad Nacional de Piura, con los que no tenían comedor hacían fila para los excedentes y coloquialmente nos llamaban los carroñeros, ¿no? Si cocinaba el comedor para 10 personas y se le salían 15 platos, los 5 platos después eran para los primeros 5 que formaban colas que no tenían comedor universitario. O a veces de los 10 no iban a comer los 10, iban a comer 8, ya no tenían 5, sino tenían 7 platos. Y así hacía cola, ¿no? Hasta que en un momento, dentro de mis primeras clases, en el transcurso, otro provinciano amigo a otro amigo piurano le decía: préstame tu tarjeta, que también era cachimbo como yo, pero no teníamos la confianza necesaria, ¿no?, para poder hablarnos frente a todos, porque recién nos estábamos compenetrando, conociendo entre promociones. Yo le digo: ¿qué le estás pidiendo? Le digo: compa, ¿no? Me dice: no, él tiene beca en el comedor universitario. ¿Beca en el comedor universitario? ¿Pero cómo va a tener beca en el comedor universitario? A mí me han dicho que el primer ciclo los cachimbos no tienen. No, le dan por política. La NASA les da a ellos, y les había dado a 5 amigos que eran en su mayoría piuranos y que vivían a cuadras de la Universidad Nacional de Piura y que tendrían solvencia económica para poder, en todo caso, ¿no?, pagar sus menús si es que se quedaban todo el día. Ellos tenían beca en el comedor universitario otorgada por la facultad, y eso me indignó. Y cuando eso me indignó, comencé a involucrarme en política dentro de mi facultad, luchando por temas de la mejora de los derechos estudiantiles, reivindicación de los derechos dentro del comedor universitario. Comencé a luchar también, a levantar estas banderas, formamos un movimiento estudiantil, nos enfrentamos, ¿no?, en este caso a la corrupción que se ha dado en diferentes instancias dentro de la universidad, y comenzamos, ¿no?, en ese momento a participar en estos espacios de lucha, más que políticos, creo yo, de defensa de nuestros derechos. Terminé en mis 6 años. Cuando recorrí mi documento por la universidad, muchos de las autoridades me dijeron: que ya te vas, si los políticos acá duran 10 años, duran tantos años estudiando. Yo he venido a estudiar, pero el hecho de que haya venido a estudiar
no quiere decir que me voy a quedar callado ante las injusticias que se cometan dentro de mi universidad. Y es así como comenzamos a participar en política desde muy joven, en movimientos regionales. He sido dirigente regional de AgroSí, un movimiento que nace en defensa de la agricultura, del agua, de la vida, del medio ambiente contra la mina. He sido dirigente regional del Movimiento de Desarrollo Local, un movimiento que nació en el distrito de Lancone de mi provincia de Sullana y luego tuvo alcance regional. Y también hemos podido participar en otros espacios también sociales. He sido delegado pleno a nivel nacional como representante de juventudes dentro de mi provincia. Siempre hemos buscado mejorar los lugares en los cuales participamos. Hoy soy abogado, egresado de la Nacional de Piura, soy defensor público, tengo 38 años de edad, tengo un hijo de 7 años, soy casado, tengo a mi esposa, a quien amo mucho, y también pues soy dirigente nacional de una federación que fundé, una Federación Nacional de Trabajadores CAS dentro del Ministerio de Justicia, que buscamos en su oportunidad luchar por la mejora de los derechos CAS que poco a poco se han ido conquistando y esperamos se sigan manteniendo. Y ahora entrando un poquito ya en el plano político nacional, ¿no? Como usted ha mencionado, usted ha sido fundador de un movimiento regional. ¿Por qué postular ahora con Ahora Nación? ¿Qué puntos se encontraron ahí entre las propuestas? Quizás también entre su líder, entre Alfonso López Chau y usted, que puedan converger y que sean en favor de su región. Bueno, vivimos un problema actual y que tenemos que mirar y tomar por las astas. El problema es político. Muchos de los jóvenes no se quieren involucrar en política. Y hay jóvenes muy buenos y profesionales muy buenos que deberían estar en política. Nosotros, ¿qué es lo que miramos en este partido? Primero que nada, este partido no es financiado por el dueño de una universidad privada. Este partido no es financiado por el dueño de empresas millonarias. Este partido no es financiado por el dueño de transnacionales o de banca. Este partido fue financiado por la voluntad de los jóvenes indignados que fueron a protestar ante el golpe que se dio tiempo atrás, hace unos años, en Lima, por este Congreso dictador y por esa presidenta que tuvimos que prácticamente usurpó el poder. Estos jóvenes fueron a defender la democracia, fueron a defender la justicia, fueron a defender la libertad. Estos jóvenes cuando fueron a buscar un lugar donde protegerse de las inclemencias del clima en Lima, provinciano del sur, del oriente, del norte, fueron a la San Marcos y la San Marcos no les dio un espacio. Al contrario, los estudiantes lo dejaron entrar, pero la rectora dejó entrar a la policía para que lo detenga arbitrariamente. Posteriormente, estos jóvenes fueron a pedir posada en la UNI y el rector en ese entonces, el ex rector, el doctor López Chau, le dio a estos jóvenes posada, y ese gesto, porque la vida a veces se trata de gestos simples, sencillos, que son significativos, fue lo que hizo que los jóvenes se identifiquen con él. Y luego fueron a buscarlo a Puno y le dijeron: doctor, Dina nos dijo que tanto problema hacíamos. Si queríamos participar en la vida política del país, formemos un partido político. Y formaron Ahora Nación, y yo soy parte de este nuevo partido, con estos nuevos jóvenes. El secretario general nacional de Ahora Nación, Néstor Villegas Alarcón, es de la provincia de Paita, es paisano de nosotros, de la región de Grado, de Juan Velasco Alvarado. Y eso ha hecho que nos compenetremos con este partido, porque creemos que debemos formar y reconstruir la nación peruana. De nada sirve que tengamos un aparato estatal si no somos capaces de identificarnos y tener un factor común entre todos nosotros, que es la protección de la vida, la libertad, la igualdad y la justicia social para todos nosotros los peruanos, independientemente de nuestras ideas, nuestras creencias o nuestro color de piel. Así es, cada partido político también sienta sus bases en algo, ¿no? Algunos en salud, algunos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son esos cimientos de Ahora Nación que comparte con usted de manera personal? Definitivamente la defensa de la dignidad del ser humano. No quedarse callados y salir siempre en defensa de la democracia, luchar contra la corrupción y luchar contra aquellas personas que creen que hoy en día, porque tienen el poder económico, porque tienen el poder político, pueden hacer a diestra y siniestra lo que ellos quieran con nuestro país, y eso no se lo vamos a permitir. En la voz de protesta, la voz de lucha y el ejercicio de ese derecho constitucional a la protesta que dio génesis a este partido, en lo que me inspiró a no quedarme callado y a ser la voz de todos nuestros hermanos y hermanas que a veces por cuestión de tiempo, por cuestión de vivir trabajando en el día a día de sol a sol, no tienen esa predisposición suficiente para poder luchar. Pero aquí estamos, no solo de hoy, sino de siempre, de diferentes espacios estudiantiles, sindicales, sociales y juveniles, luchando, y el día de hoy esperamos una oportunidad para llegar a la Cámara de Diputados y seguir luchando.
Así es, candidato, se nos va terminando el tiempo en este primer bloque. Hemos conocido un poco más acerca de su historia de vida. Hoy tenemos como invitado al candidato Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula a la Cámara de Diputados con el partido político Ahora Nación. Este espacio tú decides para que el electorado conozca a cada uno de los candidatos a la Cámara de Diputados y senadores. Vamos a la franja electoral. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Y estamos de regreso en Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral en alianza de Infomercado con Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitado al candidato Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula a la Cámara de Diputados con Ahora Nación. Candidato, en el anterior bloque ya lo hemos conocido un poquito más, ahora vamos a entrar ya en materia de sus propuestas. Quisiera saber ¿cuál es esa principal reforma que usted propone implementar dentro de sus primeros días de gestión de obtener el cargo en la Cámara de Diputados? Hay algo que es necesario y que tenemos que decirlo. Así todos lo repitan, pero se tiene que dejar sentada la posición respecto a este tema. Definitivamente, eliminar todas las leyes que han debilitado la lucha contra la inseguridad ciudadana, la ley que ha debilitado la figura de la extinción de dominio, la ley que ha debilitado la figura de los allanamientos, la ley que ha debilitado la figura de la prescripción, la ley que ha debilitado la figura del cuál es el protagonismo y el rol del Ministerio Público dentro de la investigación del crimen y otras que este Congreso ha dado, dándole la espalda a la población. Y definitivamente creo yo que lo principal que tenemos que hacer, apenas nos sentamos con la bendición de Dios a ser parte ya de un gobierno, con el doctor Alfonso López Chao como presidente del Perú por el partido político Ahora Nación, es implementar una reforma inmediata de la Policía Nacional del Perú para que se puedan tener los valores necesarios, humanos, para luchar contra la inseguridad. Porque muchos hablamos de diferentes estrategias que se tienen que dar, de la implementación de la inteligencia en la investigación del crimen, que se tiene que dar, de la implementación de la tecnología hoy en el siglo XXI para poder atacar al crimen organizado, que se tiene que dar comprando el software para intervenir las redes sociales, que se tienen que dar comprando tecnología y adquiriendo tecnología para la geolocalización, que se tiene que dar para restringir, en este caso, las llamadas que salen de los penales. Definitivamente se tienen que dar con la construcción de megacárceles que estén fuera de los lugares urbanos, sino que estén retirados y alejados. Se tiene que dar. Pero lo más importante es que no solo podemos atacar a corto plazo, sino también tenemos que mirar a largo plazo cuál es el origen de este problema. Y este problema parte primero por una medida preventiva. La medida preventiva parte por fortalecer la educación. Y fortalecer la educación quiere decir darle a nuestros jóvenes que hoy se pierden por familias desunidas, familias disueltas, se pierden en el pandillaje juvenil y son captados por estas bandas criminales para que recaigan en el sicariato, se pierden luego en el crimen organizado, dándoles las oportunidades para que puedan crecer como seres humanos. Es decir, tenemos que adecuar una currícula nacional de acuerdo a los parámetros y exigencias del siglo XXI. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperando diferentes resultados. Debemos fortalecer los talentos, debemos fortalecer las inteligencias múltiples y las capacidades de nuestros jóvenes desde el segundo y secundaria. Hay jóvenes que son buenos para números, hay jóvenes que son buenos para ciencias, hay jóvenes que son buenos para letras y hay jóvenes que son buenos para diferentes ramas. Antes, como se daba en las grandes unidades escolares, al joven desde segundo y secundaria se le preparaba con una carrera técnica, mecánica, soldadura, albañilería, metalurgia, repostería, carpintería y otros, pero tenía algo para poder enfrentarse a la vida y eso le servía para poder ser como hoy en día nuestros jóvenes lo son, cabezas de hogar, y poder tener una opción, un instrumento que el Estado le dé para poder realizarse. Hoy nuestros jóvenes solo le quedan 3 opciones. Una, irse a trabajar al campo, de sol a sol.
en la chacra, en una agricultura. 2, trabajar en una agroexplotadora, como nosotros le llamamos, más de 12, 14 horas. 3, si es que junta un poquito de dinero, comprarse una mototaxi y mototaxiar. Esas son las opciones que tienen nuestros jóvenes que eligen el camino del bien. Y los que eligen el camino del mal son captados por el AMPA, son captados por las bandas criminales que desde muy jóvenes los forman y los hacen adictos para poder atacarlos. Definitivamente tenemos que darle estas opciones a nuestra juventud, tenemos que fortalecerlos y darle los insumos para que ellos se puedan enfrentar a la vida. Creo que desde el lado preventivo eso va a servir mucho para nuestra juventud y nos va a ayudar a nosotros a largo plazo, porque lo preventivo es a largo plazo, el tema educacional es a largo plazo ir reduciendo y desapareciendo estos criminales que hoy se forman desde muy jóvenes y son captados desde muy jóvenes. Creo que la situación también pasa asimismo por, desde mi espacio, impulsar como diputado la creación de un Ministerio de la Juventud. Un Ministerio de la Juventud que se encargue de articular y concatenar todas las políticas juveniles estatales y de gobierno que se puedan desarrollar en el gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los jóvenes que hoy tenemos, ¿qué opciones les damos? Si un joven tiene que tener para ir a la universidad más de 1.200 soles, si es que no ingresa a una universidad, ¿de dónde va a sacar más de un sueldo mínimo vital ese joven para poder hacerse una vida? Hay excepciones, las hay, les aplaudimos, pero la mayoría, el joven que viene de la sierra, el joven que viene de un lugar retirado, que no solo tiene que tener para su pensión, tiene que tener para su movilidad, tiene que tener para sus alimentos, tiene que tener para su trabajo, y que su familia trabaja en una agroexportadora en donde gana un poquito más del sueldo mínimo vital por las 14 horas que trabaja día a día. ¿Qué opción le damos a ese joven? La educación no es un privilegio, la educación es un derecho constitucional y el Estado está en el deber de manera programática irlo haciendo y dándole más acceso a la población para que pueda acceder a esta educación superior tecnológica o universitaria. Y creemos que a través de un Ministerio de la Juventud, que no vamos a crear un ministerio con nuevo presupuesto, porque el Ministerio de Educación tiene la Secretaría Nacional de Juventudes, podemos disgregar la Secretaría Nacional de Juventudes y darle un aparato y rotar o movilizar a profesionales que han trabajado toda su vida en temas de implementación y mejoramiento de políticas juveniles, y lo podemos hacer. Desde la Nación también estamos apostando por crear una plataforma digital de capital humano para que los jóvenes suban su currículo y las empresas puedan también captarlo. Asimismo, también darle un paquete de beneficios a las empresas como subsidios, como poder otorgarle también beneficios tributarios para que estos puedan darle su primer empleo al joven. Hoy ha salido una ley que dio este Congreso que más que una ley que fomenta la meritocracia, parece una ley que más bien busca que las mismas personas de siempre que tienen nuestro sistema con carga burocrática se mantenga así letargado, porque esta ley de idoneidad en el servicio público les pide muchos requisitos a las personas que hayan tenido experiencia específica y experiencia general para que éstas puedan ocupar cargos de altos funcionarios. Pero preguntémonos, ¿qué hace el sector privado? El sector privado les pide requisitos cuando sus CEOs son jóvenes con especializaciones en el extranjero. ¿Por qué esta ley no dice que una maestría o un doctorado equivale a 1 año de experiencia o 2 años de experiencia? Porque son los jóvenes los que vienen con los conocimientos frescos y con las estrategias actualizadas para poder dar solución a las diferentes problemáticas que presentamos en todo el sector estatal. Candidato, usted ha dicho dentro de esta propuesta de estudios técnicos, es cierto, ya se ha implementado años atrás, pero ¿cómo se justificaría, se sustentaría hoy en día donde el mercado laboral es más demandante, donde incluso no priorizan tanto las carreras técnicas? Nos estamos quedando como país. Decía, hay una obra muy bonita, creo que, si mal no recuerdo, es de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Si no innovamos, si no nos adaptamos a las exigencias del siglo XXI, va a pasar esto. Hay mano de obra que realmente ya no se necesita. De aquí la inteligencia artificial está dejando atrás muchas carreras, pero estamos preparando a nuestros jóvenes, como está pasando en otros países, en cursos como robótica. Estamos preparando a nuestros jóvenes del sector público, como está en otros países, a aprender programación. Son conocimientos que más adelante van a ser básicos y fundamentales, así como el inglés, que se utiliza bastante como en lo que respecta a programación de software. Son cosas que tenemos que implementar desde la educación básica y desde la educación tecnológica y superior.
cada realidad de cada región tiene sus fortalezas. Aquí es la agroindustria, la industria. En otras regiones es el tema de cuidado de bosques, el tema del medio ambiente. Y así, cada región tiene sus fortalezas y tenemos que vivir la realidad de cada región para poder dar carreras que estén a la vanguardia y que tengan la demanda necesaria en la región para ser implementadas. Así es, candidato, y también adaptarse a cada necesidad, como usted menciona. Vamos a la franja electoral, se nos acabó el tiempo en este segundo bloque. Esto es Tú Decides. Entregaremos 2 millones de viviendas en favor de las familias que necesitan un primer hogar, de los matrimonios jóvenes y las madres solteras. Limatambo, donde estamos hoy, es un testimonio de lo que puede lograr el Estado cuando se pone las pilas y decide trabajar en favor de los peruanos de bien. Ese es mi compromiso y el compromiso de Libertad Popular, a través de un agresivo programa de edificaciones en alianza entre el sector privado y el gobierno nacional. Belaúnde, presidente. Libertad Popular. Bien, y estamos de regreso en Tú Decides, en alianza con Infomercado y Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitado al candidato a la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula con el partido político Ahora Nación. Candidato, en el anterior bloque hablábamos de la seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana en realidad. Usted es de Sullana. En los últimos años los índices de criminalidad se han disparado. Estamos prácticamente igualando a Lima, ¿no? Una situación grave. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Me ha mencionado la lucha desde la base, ¿no? De formar bien con educación a los jóvenes para que no se integren a estas bandas criminales. Pero la delincuencia ya está en las calles, ya hay bandas incluso reforzadas, organizadas, estructuradas. ¿Cuáles van a ser esas acciones desde la Cámara de Diputados que usted va a impulsar para poder frenar, no erradicar porque es un problema denso, pero frenar esta delincuencia que nos está acechando? Como sabemos, la inseguridad ciudadana se aborda de 3 campos de acción: preventivo, represivo y sancionador. Dentro de lo que es a corto plazo es lo represivo, ¿no? En lo represivo, definitivamente, la policía está fallando. Es un hecho. Por eso es que planteamos la reforma de toda la policía y la purga de los altos mandos que tengan, aunque sea una investigación, una denuncia, inmediatamente invitarlos al retiro. Que vengan profesionales idóneos con la capacidad de poder generar producción en lo que respecta a sus competencias. Asimismo, te comento, en el mundo de las personas que delinquen, ahora entre ellos se preguntan, cuando los detienen, ¿qué policía le ha tocado? Ah, me ha tocado el policía X. Uy, ese cobra caro. ¿Qué otro policía? ¿Qué policía te ha tocado? El policía Y. Uy, te ganaste porque ese cobra barato. ¿Qué policía te ha tocado? El Z. Uy, el Z, ese es verde, ese sí no te cobra ni un sol, te fregaste. Es decir, la corrupción está en todas las instituciones y queremos rotar a los policías, que se muevan y crear las unidades especializadas, como era en un tiempo atrás la policía de investigación, porque a veces por las actas mal hechas de los policías sale en libertad. La nulidad de un medio probatorio, como es el acta de intervención o el acta de detención, hace que el delincuente se vaya libre. Es por eso que cuando se da la audiencia en donde controlan y sanean, por así llamarlo, todos estos medios de prueba, se van en libertad. Y también, a mí en lo personal, me reservo los nombres, pero cuando he sido litigante, porque soy defensor público y no puedo litigar de manera privada, pero cuando he sido litigante, tuve una experiencia, no con la policía, sino con la fiscalía. Una amiga me llamó porque a una persona la habían detenido en posesión ilegal de armas, ¿no? Tenencia ilegal de armas. Y entonces el fiscal, ella va atrás del fiscal, mi hermano, doctor. Y el fiscal saca un celular, no uno a colores, uno Android, saca un celular de pantalla verde, llama a un abogado y le dice, a partir de ahora él va a ser tu abogado. Y se lo pasa. Y viene esta persona, amiga, y me dice, Juan Manuel, el fiscal me ha puesto otro abogado. Tú ya no me vas a defender, mira, entiéndeme. Y yo le digo, te entiendo, no te preocupes, es tu familia y bueno. Y el fiscal le puso al abogado delincuente. La corrupción está en todo sitio. En todo sitio. Igual en los magistrados. Y si no acabamos con la corrupción, esto no va a cambiar. Por eso es que necesitamos de la ciudadanía y necesitamos abrir los canales para que la ciudadanía de manera anónima nos dé indicios, porque a veces tienen miedo también luchar contra la corrupción. Y asimismo, hay que fortalecer las capacidades de los policías.
hay que darle las especializaciones y hay que abrir las oficinas de especialización, laboratorios criminalísticos, ¿no? Que les permitan también tenerlos, porque a veces detienen y no tienen nada ni insumos para poder luchar contra el crimen. Son cosas que se dan y son la realidad. Ahora, la policía, hoy en día, si tú te das cuenta, cuando sale un joven recién de la escuela, sale con todo el cariño del mundo y toda la vocación de ayudar a mantener el orden interno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos cuando recién salen los jóvenes de la escuela, he sido también profesor en la escuela técnica de suboficiales, salen con toda esa predisposición, con todas esas energías, y a su lado ponen una persona mayor, su instructor, por así llamarlo, el que los va a orientar, y esta persona los orienta para el mal, no los orienta para el bien. Ya no, si tú lo ves haciendo patrullaje a pie, horas, ¿no? Y cuando está la persona mayor, los primeros días está haciendo el patrullaje a pie horas ahí, que trabajan los recién salidos de la escuela, y posteriormente te das cuenta, ¿no?, de que en realidad el policía luego le dice, ya no estemos 6, 8 horas, ¿qué tal 4 horas nomás? Luego 2 horas y luego ya se van a hacer otras cosas menos a cumplir con sus funciones. Y definitivamente no, también hay que apoyarnos en la sociedad civil, ¿no? Hay juntas vecinales de seguridad ciudadana, creo que se aprobó una ley donde le dan ciertos beneficios, pero no le dan a las rondas. Las rondas nos dan una experiencia muy grande. Es verdad, hay que capacitar para que no se vulnere el debido proceso. Pero podemos hacerlo. Si son aliados y se ven amigos, se hace. Pero si en la policía no ven un aliado y más bien ven un enemigo, no se va a poder hacer. La policía es el principal órgano llamado a mantener el orden público. ¿Qué es lo que pasa ahora? Le cuento una experiencia también de un amigo, ¿no? Quería formar juntas vecinales. Era parte de la policía. Y él le pide a un dirigente social de una Juvecu para poder formar la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana en su sector. Y le dice, señor policía, venga a mi casa a las 5 de la tarde. El policía va a su casa a las 5 de la tarde, siéntese, cierra la puerta, se asustó, me cuenta el policía que cerró la puerta, espera un ratito. Llegaron las 5:30 y llegó un patrullero y se cuadró al frente de su casa. Y llegaba a pedir un cupo a un lugar donde vendían droga. ¿Cómo quiere que yo me involucre con la policía? Miren lo que hace la policía frente a mi casa. Definitivamente la corrupción está en todas las instituciones, no solo públicas, también privadas, pero dentro de sus propuestas usted menciona, ¿no?, una lucha frontal contra la corrupción. ¿Cómo va a lograrlo también sin, digamos, dar ese paso además cuando son instituciones independientes? Primero que nada, yo estoy apostando por una propuesta legislativa. Inhabilitación perpetua para los corruptos. Mano dura. Así sea el delito más pequeño, un peculado de uso, inhabilitación perpetua. Mano dura contra la corrupción, mano dura contra la delincuencia. Y aplicar la tecnología, definitivamente, ¿no? Sabemos que hay un software para que te intervengan las llamadas de celular, pero el Estado no quiere comprar un software para intervenir los WhatsApp y las redes sociales. Porque este software, ¿a quién perjudicaría principalmente? De casualidad captaron a los hermanitos. No fue que la policía hizo un trabajo de inteligencia, fue de casualidad. Nosotros creemos, valgan verdades, que la policía no sabe dónde venden droga hoy en día. ¿Creemos que la policía no sabe dónde están los lugares donde están depositadas las motos? ¿Alguien cree que no sabe la policía? La policía sabe pero no interviene, porque no hay líderes dentro de la policía que realmente defiendan y busquen mantener el orden público y cumplir con su función. Por eso que apostamos por invitar a retiro a todos esos malos elementos que no han cumplido. Tal vez algunos no estén en corrupción, pero no tienen ese amor por su comunidad, no tienen ese amor por cambiar su realidad y por ese verdadero servicio y vocación. Definitivamente, inhabilitación perpetua contra aquellas personas que incurran en corrupción, y hay que también establecer ciertas medidas que también incentiven, porque a veces las políticas de control y castigo no dan resultados, pero también las políticas de incentivos a su contrario nos ayudan a favorecer. Le pregunto, ¿hay algún programa que premie a la persona más honesta y no solo con una resolución, sino que les dé un incentivo? No existe. Debería haber un programa también que premie a la persona más proba, con mayor productividad, que se den estos incentivos para premiar y no solo castigar a los malos, sino premiar a los buenos para que estos también sean ejemplo y referente en su comunidad.
como quien dice, cambiar las reglas del juego, ¿no? Bien, estamos ya con el tiempo, vamos a ir nuevamente a la franja electoral, esto es Tú Decides. Estamos hoy con el invitado Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula a la Cámara de Diputados con el partido político Ahora Nación. Vamos a la franja electoral. Por la reconstrucción social del país, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. Este 2026, tu alternativa es el FREPAP. Este 12 de abril, marca los 4 pescaditos. Y estamos de regreso en Tú Decides, un programa de la coyuntura electoral de Wallach Noticias en alianza con Infomercado. Hoy tenemos como invitado al candidato Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula a la Cámara de Diputados con el partido político Ahora Nación. Candidato, este es el último bloque, es el momento en el que usted puede dirigirse al electorado. Este es su cámara, adelante. Muchas gracias por el espacio y la participación. Definitivamente vivimos tiempos muy difíciles y debemos involucrarnos, debemos ser parte de la solución. Sé que hemos tenido muchas decepciones, pero debemos seguir creyendo con mucha valentía y esperanza que hay personas que podemos cambiar la forma en cómo se está manejando nuestro Estado, nuestro país, nuestra nación. Un compromiso que quiero asumir con ustedes es la defensa de la salud, porque la salud es dignidad. Una salud oportuna, célere, una salud de calidad, fortalecimiento de la atención primaria. He sido víctima también de este mal sistema de salud que tenemos. Mi esposa, tengo un hijito de 7 años, Leonel Alexandro Cortés More. Mi hijito nació un 28 de marzo, tenía que nacer un 12 de abril, y a mi esposa le vinieron llamando para que dé a luz un 20 de mayo. Es decir, mi hijo iba a nacer cuando iba a tener 10 meses en la barriga. Ese es el sistema de salud que tenemos. Un sistema de salud de mala calidad, y que cuando sacas una cita por una especialidad, te la dan a 3 meses. Cuando llega el tercer mes, el médico cambió, o está de vacaciones, o no hay quien te atienda, o cerró el hospital. Yo creo que es una de las principales propuestas, definitivamente, que desde mi espacio, como diputado, con la bendición de Dios, voy a defender. Una salud digna, una salud oportuna, una salud célere, con telemedicina, creando también la historia clínica única que sirva tanto para la salud en el MINSA, en el salud y en clínicas privadas, ayudando además a fortalecer la capacidad de vocación de los servidores en el sector salud. Hay muy buenos, pero también hay malos. Ahora los médicos ya no quieren trabajar 8 horas. Llegan, y algunos médicos, porque hay buenos, dicen que solo atienden 10 pacientes y después de 10 pacientes se van. Es decir, ponen ellos el límite de su trabajo, cuando son servidores públicos en todo el sentido de la palabra, y deben más bien querer ayudar al ser humano, haciendo énfasis y respetando el juramento que hacen en el momento que se reciben todos los profesionales de salud. Y definitivamente hay muchos profesionales de salud que quieren luchar, se van hasta el último rincón de nuestra tierra, de nuestra región, para poder ellos atender a sus pacientes, para poder ayudarlos. A ellos los aplaudimos, y vamos a implementar también infraestructura, vamos a implementar los insumos y los instrumentos para que sigan dando esta calidad del servicio, y a ellos también los felicitamos y los aplaudimos. Quiero terminar esta entrevista dando a conocer una frase que encierra todo lo que es mi pensamiento, mi perspectiva y mi visión. Una frase que no es de hoy, sino es de mucho tiempo atrás, pero habla de renovación, habla de la vanguardia, habla de reinventarnos y habla de buscar el trasvase generacional. Manuel González Prada, tiempo atrás, dijo: los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma del étero y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a producir flores y frutos nuevos.
denme la oportunidad, confíen en este su humilde servidor que defenderá su voz en el Congreso, defenderá sus derechos, realizará una legislación idónea, óptima, que represente a las grandes mayorías, que defienda la agricultura, que defienda el agua, que defienda la vida, que defienda la libertad, el medio ambiente, la salud, la educación, la vivienda y el saneamiento físico legal para nuestros hermanos, y ayudará siempre a ir por ese camino. Y el día en que logremos todo será la victoria del pueblo, porque es nuestra razón de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Hemos llegado al final de esta edición de Tú Decides. Hoy tuvimos como invitado a Juan Manuel Cortés Taboada, quien postula a la Cámara de Diputados con el partido político Ahora Nación. Con nosotros será hasta en una próxima edición de Tú Decides.